libro, tenemos que darte gracias primero por haberlo hecho posible. Si no fuera por ti, nadie pudiera tenerlo en sus manos. El que hoy lo tengamos en nuestras manos, reconocemos que es por ti, Señor. Obviamente, hoy es una noche muy especial para mí porque pude tener el lanzamiento de mi primer libro, además de que conté con la presencia de mis padres, que pues no habían podido tener la oportunidad de estar aquí en Aruba, sobre todo mi madre, y después de 25 años en la isla, tenerlos aquí justamente el día del lanzamiento es un gran honor, un gran privilegio, además de que cuento con muchos amigos, personas que me aman, que me aprecian, y pues eso es de celebrar. Escribir un libro tal vez parezca simple, pero no, tiene sus cositas, sus retos, y que Dios me haya permitido hacerlo, pues verdaderamente es un gran gozo. Volver a vivir, ¿de qué se trata, señora? Volver a vivir es una biografía, ¿verdad?, de mi vida, pero escrita en forma de novela. Allí se narra mi historia, pero de una manera un poco fantasiosa, en el sentido de que no es mi nombre, no es el nombre de mi esposo, pero lo que está allí dentro sí es completamente real. Sí, se toma tiempo, pero en mayo del año pasado decidí tomar ese reto. En 4 meses lo tenía escrito completamente, pero tenemos la parte de la edición, de la maquetación, de todo aquello, de la impresión, y pues todo eso global fueron 8 meses. ¿Producción local o internacional también? No, el editor es un escritor español llamado José Luis Navajo, también tiene muchos libros. La parte de la maquetación fue hecha en Estados Unidos y la parte de la impresión fue hecha en Perú. Es corto porque una de las cosas que quise hacer es que no fuera tan largo para que las personas que no están acostumbradas a leer no se les hiciera un poco tedioso. Entonces son solamente 100 páginas, las cuales usted podrá disfrutar en un día o 2 días de la forma que a usted le guste leer. El mensaje principal es un mensaje de resiliencia, un mensaje de esperanza para aquellas personas que han vivido momentos un poco traumáticos, difíciles, de saber que hay una salida, que hay una fórmula para poder levantarse. Entonces yo pienso que va a ser muy inspirador para cualquier persona que esté pasando o que haya pasado por un proceso difícil. Bueno, estoy muy agradecida con todas las personas que fueron parte de esto, por mi esposo en particular, porque él siempre, como lo dice el libro, siempre ha estado allí para apoyarme en todos los proyectos que he querido emprender, a mis pastores de aquí de la iglesia, a otros nuevos, porque siempre están allí para impulsarme también, a cada hermano, o sea, son muchas personas con las cuales estoy agradecida y lo manifiesto en el libro. Y pues mi mensaje es que lo compren.